Y si te dijera que Warren Buffett, el hombre que durante años evitó la moda de la inteligencia artificial, ahora tiene más de un tercio de la cartera de Berkshire Hathaway invertida en empresas relacionadas con la IA. Sí, la misma Berkshire Hathaway que históricamente ha evitado perseguir tendencias calientes del mercado. Y aquí viene lo interesante. No estamos hablando de pequeñas startups especulativas, ni de compañías que prometen la próxima revolución. Estamos hablando de tres gigantes que probablemente ya utilizas todos los días: Alphabet, Apple y Coca-Cola. Lo más curioso es que estas inversiones nos dicen muchísimo sobre cómo Buffett y ahora Greg Abel ven el futuro del mercado, porque mientras muchísimos inversores siguen persiguiendo la siguiente Nvidia, Berkshire está apostando por empresas con flujos de caja sólidos, ventajas competitivas brutales y modelos de negocio que pueden usar la inteligencia artificial para aumentar beneficios reales. Y sinceramente creo que aquí hay una lección muy importante para cualquier inversor de largo plazo. Así que en este vídeo vamos a analizar por qué Berkshire Hathaway es tan expuesta a estas compañías, cómo están usando la IA realmente, qué riesgos existen y si todavía podrían ser buenas oportunidades de inversión hoy. Porque puede que la verdadera jugada de IA no sea perseguir hype, sino comprar calidad. Antes de entrar en las acciones concretas, aquí hay algo importante que entender. Berkshire Hathaway actualmente maneja una cartera gigantesca valorada en aproximadamente 330.000 millones de dólares. Y según un análisis reciente, el 37,4% de toda esta cartera está concentrado en estas tres empresas relacionadas con inteligencia artificial. Ahora bien, Buffett nunca ha sido un inversor que compre simplemente porque algo esté de moda. De hecho, durante años evitó compañías tecnológicas porque decía que no estaban dentro de su círculo de competencia. Pero lo que estamos viendo ahora no es que Berkshire se haya convertido en un fondo especulativo de la IA. Lo que realmente está pasando es mucho más interesante. Berkshire está invirtiendo en compañías que ya dominan sus industrias y que además pueden usar inteligencia artificial para fortalecer todavía más su ventaja competitiva. Y eso cambia completamente el enfoque. No es apostar por IA. Es apostar por negocios extraordinarios que pueden monetizar la IA. Y esa diferencia es enorme. Empecemos por Apple, que sigue siendo la mayor posición de Berkshire Hathaway, incluso después de las ventas masivas realizadas por Buffett en los últimos años. Apple continúa representando una parte gigantesca de la cartera, y mucha gente interpretó estas ventas como una señal bajista. Pero personalmente creo que fue más una cuestión de gestión de riesgo y toma de beneficios que otra cosa. Porque Apple había llegado a representar casi la mitad de toda la cartera de Berkshire Hathaway. Y cuando una sola posición pesa tanto, incluso Buffett tiene que rebalancear. Pero lo importante aquí es que Apple sigue siendo la posición más grande. Y eso nos dice muchísimo sobre el nivel de confianza que Berkshire sigue teniendo en esta compañía. ¿Por qué? Porque Apple tiene algo que prácticamente ninguna empresa del mundo posee: más de 2.500 millones de dispositivos activos. Y eso convierte a Apple en una de las puertas de entrada más poderosa para la inteligencia artificial de consumo. Con Apple Intelligence, la empresa está integrando IA directamente dentro de su ecosistema. Herramientas de escritura, resúmenes automáticos, integración con ChatGPT y un Siri mucho más avanzado. Y aquí está la clave. Apple no necesita ganar la carrera de modelos de IA. No necesita crear el modelo más potente del planeta. Lo único que necesita es integrar la IA de forma útil dentro de su ecosistema cerrado. Porque el verdadero negocio de Apple nunca fue solamente vender hardware. El negocio es el ecosistema y la IA puede hacer ese ecosistema todavía más difícil de abandonar. Ahora bien, también hay riesgos. El crecimiento del iPhone ya no es el de antes. China sigue siendo un desafío importante y el mercado espera muchísimo de Apple Intelligence. Si la adopción no cumple expectativas, podría haber presión sobre la valoración. Pero honestamente, Apple sigue teniendo una combinación brutal de marca, fidelidad de clientes, recompras de acciones, generación de caja y capacidad de monetización. Y eso explica perfectamente por qué Berkshire todavía mantiene una posición tan enorme. La segunda compañía es probablemente la más interesante desde el punto de vista de inteligencia artificial: Alphabet. Aquí viene un dato importante. Berkshire prácticamente triplicó su posición recientemente. Eso no es un movimiento pequeño.
Y sinceramente creo que tiene bastante sentido, porque durante mucho tiempo Wall Street tuvo miedo de que ChatGPT destruyera Google Search. La narrativa era muy simple. La IA va a reemplazar los buscadores tradicionales, pero lo que hemos visto es algo completamente diferente. Google está adaptando el buscador de la IA. Con AI Overviews y AI Mode, Alphabet está integrando respuestas generadas por IA directamente dentro del buscador. Y según la compañía, esto está aumentando la actividad de búsqueda. De hecho, Google Search sigue generando cantidades absurdas de dinero cada trimestre. Aquí es donde creo que el mercado a veces subestima muchísimo a Alphabet, porque no estamos hablando solo de Google Search. Estamos hablando de YouTube, Google Cloud, Android, Waymo, Gemini, publicidad digital y posiblemente una de las infraestructuras de datos más importantes del planeta. Alphabet tiene distribución, datos y capacidad computacional. Tres cosas fundamentales para dominar la inteligencia artificial. Ahora, ¿hay riesgos? Claro que sí. Regulación antimonopolio, presión competitiva y costes enormes de infraestructura para la inteligencia artificial. Y además existe una preocupación real, que las respuestas generadas por IA reduzcan el tráfico hacia páginas web tradicionales y afectan el modelo publicitario. Pero personalmente creo que Alphabet sigue siendo una de las compañías más infravaloradas entre las megacaps, porque el mercado todavía tiene miedo y muchas veces las mejores oportunidades aparecen precisamente cuando hay incertidumbre. Ahora viene probablemente la más inesperada de las tres, Coca-Cola. Y seguramente algunos estarán pensando, ¿qué tiene que ver aquí Coca-Cola con la inteligencia artificial? Pues bastante más de lo que parece. Coca-Cola representa una parte enorme de la cartera de Berkshire Hathaway y recordemos algo importante. Buffett lleva décadas manteniendo esta inversión. Literalmente nunca vendió sus acciones principales de Coca-Cola. Eso ya nos dice el nivel de confianza que tiene en el negocio. Ahora bien, la IA aquí no se utiliza para crear chatbots futuristas. Se utiliza para optimizar operaciones reales, cadena de suministro, marketing, análisis de consumidores y diseños de productos. Por ejemplo, Coca-Cola ha utilizado inteligencia artificial para desarrollar campañas y nuevos conceptos de productos. Además, la empresa está colaborando con Microsoft Azure y herramientas de OpenAI para mejorar productividad y logística. Y aquí hay una lección muy importante para los inversores. La IA no solo beneficia a compañías tecnológicas, también puede aumentar márgenes y eficiencia en negocios tradicionales. Y honestamente, eso podría ser incluso más rentable a largo plazo, porque Coca-Cola ya domina su industria. Si además consigue optimizar costes y mejorar marketing mediante inteligencia artificial, el impacto en beneficios puede ser enorme. Y encima hablamos de una empresa con dividendos sólidos, marca global, estabilidad y capacidad brutal de generación de caja. No es una acción explosiva, pero sí una máquina de compounding. Y Buffett ama exactamente eso. En resumen, muchos inversores creen que para ganar dinero con inteligencia artificial necesitas encontrar la próxima Nvidia. Pero Berkshire está mostrando otro camino, uno mucho más conservador y probablemente mucho más sostenible y con menos riesgo. Invertir en empresas rentables, dominantes, con ventajas competitivas claras y que además pueden usar inteligencia artificial para fortalecer todavía más su negocio. Eso cambia completamente el enfoque, porque el problema con muchas acciones de IA hoy es que las expectativas son absurdamente altas y cuando las expectativas son demasiado altas, incluso buenos resultados pueden decepcionar. En cambio, empresas como Apple, Alphabet o Coca-Cola ya tienen modelos probados. La IA simplemente actúa como acelerador y eso reduce muchísimo el riesgo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que Berkshire Hathaway sí está apostando por inteligencia artificial, pero de una forma muy distinta a la mayoría del mercado. Segundo, que probablemente las mejores inversiones de IA no sean necesariamente las más populares. Y tercero, que las empresas con mejores ventajas competitivas históricas podrían ser las mayores ganadoras de esa nueva era tecnológica. Ahora bien, eso no significa que estas acciones sean compras automáticas hoy. Siempre hay que analizar valoración, crecimiento y riesgos. Pero sí creo que es muy interesante observar dónde está poniendo el dinero una de las firmas de inversión más exitosas de la historia. Porque Buffett y Greg Abel no invierten pensando en las próximas 2 semanas.
invierten pensando en la próxima década. Y eso es algo que muchísimos inversores olvidan. Y antes de terminar, quería comentarte algo rápido para la gente que sigue el mercado de forma un poco más seria y profesional. Tengo Patreon, donde cada semana comparto un informe completo del mercado, compañías que estoy vigilando, catalizadores importantes, ideas swing, earnings relevantes y noticias realmente que pueden mover el mercado financiero. No es algo obligatorio ni mucho menos, pero sí un contenido extra para quienes quieran profundizar un poco más en análisis e ideas de inversión. Te dejo toda la información abajo en la descripción. Y como siempre, si te ha gustado el video, deja un like, suscríbete a Simple Finanzas y comenta cuál de estas 3 compañías te parece más interesante para el largo plazo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.